El misterio de Don Ramón. Todos conocían a Don Ramón como el hombre sencillo y humilde de la vecindad, siempre escapando del señor Barriga y regañando a Kiko o el Chavo por sus travesuras. Pero, detrás de esa fachada de hombre despreocupado, había algo que nadie sospechaba, un secreto oscuro que marcaría a la vecindad para siempre. Era una noche lluviosa cuando Kiko, curioso como siempre, escuchó ruidos provenientes de la casa de Don Ramón. Al asomarse por la ventana, lo vio agachado frente a una vela, murmurando palabras incomprensibles en un idioma que no parecía de este mundo. Frente a él había una caja negra que parecía latir como si tuviera vida propia. Kiko, aterrado, corrió a su casa y no le contó a nadie lo que vio. Los días comenzaron a volverse extraños en la vecindad. El barril del Chavo amaneció lleno de un líquido oscuro y espeso, como si alguien lo hubiera llenado con sangre. La bruja del 71 decía escuchar gritos en el patio durante la madrugada, pero nadie más los oía. La Chilindrina, cada vez más pálida, mencionaba que sentía que alguien la observaba mientras dormía. Una noche, el señor Barriga llegó a la vecindad como de costumbre para cobrar la renta, pero Don Ramón no salió de su casa. Preocupado, decidió entrar. Al abrir la puerta, encontró el lugar completamente vacío, excepto por una figura tallada en la pared, un círculo con símbolos extraños y, en el centro, un rostro que se parecía al de Don Ramón, pero con una expresión de puro horror. Al día siguiente, Don Ramón apareció como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, y su tono de voz parecía más grave, casi como si estuviera imitando a alguien más. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar que, cada vez que pasaban mucho tiempo cerca de él, sentían una extraña pesadez en el pecho, como si algo invisible los aplastara. El Chavo fue el primero en notar lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras buscaba refugio de la lluvia en su barril, escuchó a Don Ramón hablando con alguien en su casa. Pero cuando miró por la ventana, lo único que vio fue al hombre hablando con su propio reflejo en el espejo. El reflejo, sin embargo, no imitaba sus movimientos. Era como si fuera una versión distorsionada, burlándose de él. Las desapariciones comenzaron poco después. Primero fue Kiko, quien fue visto por última vez entrando a la casa de Don Ramón. Luego, la bruja del 71 dejó de salir de su hogar, aunque se escuchaban extraños lamentos en su interior. Finalmente, el señor Barriga, quien llegó una vez más a cobrar la renta, jamás salió de la vecindad. La Chilindrina, aterrorizada, confesó a el Chavo lo que sabía. Le contó que su padre había hecho un pacto años atrás con algo que ella solo describió como la sombra. El acuerdo era simple: a cambio de prosperidad y protección para ella, Don Ramón debía ofrecer algo a cambio. Pero Don Ramón, desesperado y sin dinero, había ofrecido las almas de los habitantes de la vecindad. El Chavo, decidido a detenerlo, confrontó a Don Ramón una noche, pero lo que encontró no era el hombre que todos conocían. Su piel era grisácea, sus ojos completamente negros, y su boca se abrió en una sonrisa antinatural mientras decía con una voz que resonaba como un eco: «Ya es demasiado tarde, chavito». La vecindad se llenó de gritos esa noche. A la mañana siguiente, estaba completamente vacía. Ninguno de los personajes fue visto nuevamente, y los pocos que se atrevieron a entrar en el lugar después decían que podían escuchar risas infantiles mezcladas con llantos y susurros en el aire. En el centro del patio, donde solía estar el barril, encontraron una nota escrita con letras torcidas: «El Chavo no está solo. Siempre estuvo con nosotros». Desde entonces, la vecindad permanece cerrada, y quienes se acercan dicen que pueden ver a Don Ramón asomándose por la ventana, con esa sonrisa macabra que nadie olvidará jamás.